Noticia del momento en RCN Noticias del Mediodía. 12 del día, 12 minutos. Carlos, el pasado 9 de febrero en Riohacha, cuando los ojos del país se estaban posando sobre las soluciones para el suministro de agua en La Guajira y comenzaban a surgir dudas frente a los vehículos que fueron contratados y que a la postre le cobraron la cabeza a Olmedo López como director de la unidad de riesgo, se estaba celebrando un contrato por más de 1.060 millones de pesos, aprovechando el decreto de la emergencia económica y social para La Guajira, con el que se estaban alquilando unos carros tanques para llevarle agua a la alta, a la mediana y la baja Guajira. 15 carrotanques en total. El afortunado ganador de ese millonario contrato fue Reinal Enrique Carvajal Ribeira. Es conocido en Valledupar como Rey Carvajal, es un zar del transporte público en el departamento del Cesar, quien ha logrado jugosos contratos estatales con ese propósito. Rey Carvajal es hermano de un exalcalde de Valledupar llamado Rubén Aba Carvajal, quien a su vez ha sido socio político del muy reconocido congresista, que yo creo que le suena a usted, Carlos, sí, señor. Alfredo Ape Cuello. Sí, señor. Conservador, muy cercano al presidente Petro, está en la disidencia conservadora. De hecho, quienes dicen que la nueva ministra del Deporte es cuota directa del señor Ape Cuello. La empresa de este señor de Carvajal Ribeira se llama Transportes Carvajal Limitada, Transcar. El Ministerio de Transporte, y tenemos la resolución en nuestras manos, habilitó solo para el servicio público de transporte terrestre a esta empresa, pero pocos meses después fue sancionada por cerca de 40 millones de pesos en el año 2018, porque no contaba con especificaciones de seguridad y mantenimiento de los vehículos. Andrés Molina es el director de Radio Guatapurí en Valledupar y sabe el recorrido del señor Carvajal Ribeira en ese sector. Básicamente es un empresario reconocido que ha venido ejerciendo su trabajo desde hace más de 20 años en el sector del transporte de pasajeros, en una gama amplia a través de buses, microbuses, incluso camionetas de uso particular que suelen dar en arriendo para uso de funcionarios públicos. Eso es lo que conozco hasta ahora. No conozco que se desempeñe en otras gamas del transporte, es decir, no conozco que su empresa preste servicios de transporte de combustibles o de agua o de cualquier otro material. Pues hablamos también con otra periodista, con Katy Ospino Salé, nos dice que evidentemente el señor Rey Carvajal es un hombre vinculado con la política muy cercano al señor Ape Cuello, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta es cuándo migró su negocio de transporte de pasajeros a transportar agua y alquilar vehículos con ese propósito, que además tiene unas especificaciones puntuales, de seguridad, de sanidad. Lo único cierto es que se hizo acreedor del contrato por parte de Andreina Susana García. Ella actualmente es la gerente de la empresa de servicios públicos de La Guajira. La señora García, la ingeniera, la gerente, fue designada por el gobernador anterior, Nemesio Royce, y fue ratificada por el actual mandatario Jairo Aguilar de Luque, ambos apoyados por el senador Alfredo de Luque del partido de la U. Las preguntas están rondando sobre qué hacen personas cercanas a movimientos políticos administrando el servicio de agua en el departamento de La Guajira. Repito, un contrato de 1.060 millones de pesos que se le entregan a una persona de Valledupar, tiene una empresa de transporte de pasajeros y ahora se especializó en el transporte de agua potable en el departamento de La Guajira. Lo que está demostrando todo esto, Alejandro, es que no solamente durante la permanencia, sino aún después de la salida del señor Olmedo López de la unidad de gestión del riesgo, se siguen conociendo más detalles de finalmente uno de los escándalos o de las polémicas contrataciones o adquisiciones que pusieron en la lupa. Ya él venía siendo cuestionado por otras cosas, pero lo pusieron en la palestra nacional, como dirían los periodistas de antaño, y que terminó finalmente sacándolo del cargo porque ya era insostenible, al punto que la misma presidencia de la República, a través de su Secretaría de la Transparencia, llevó el caso a instancias judiciales. El ministro del Interior, luego de conocerse su renuncia, celebró su salida del cargo e incluso quienes llegan, estamos hablando del exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, están advirtiendo, hablando justamente de su antecesor, que no se va a perder un solo peso y que en este caso
recurso, la honestidad y la pulcritud en el manejo de los recursos va a ser uno de los talantes con la que va a llegar a la entidad. Lo que quiere decir es que en la medida en que se sigue esculcando allí en la unidad de gestión de riesgo, se siguen conociendo más cosas de aparentes irregularidades en contrataciones y en manejos que llevaba el señor Olmedo López aparentemente. Y atención que Geraldine Rosso nos tiene nuevos desarrollos también de este escándalo de los carrotanques. Geraldine, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro y Carlos, y para todos nuestros oyentes. Pues en sus primeras declaraciones públicas, Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, enfatizó su compromiso con la función pública y la estabilidad laboral de sus funcionarios, pero indicó que hay 11 cargos de libre nombramiento y remoción que llegará a estudiar con lupa, pues esos también hacen parte de la investigación que aún está vigente con la Fiscalía por la compra de los 40 carrotanques para La Guajira. Escuchemos qué fue lo que nos dijo Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Hay unos cargos de libre nombramiento y remoción que pues deben estudiarse con mucho cuidado porque pues hay unas situaciones que son de público conocimiento que implican que algunas personas van a tener que enfrentar unas investigaciones con los entes de control, incluso con la Fiscalía, y pues tendrán que hacerlo desde afuera de la entidad. Tienen todo el derecho a su legítima defensa, pero tendrán que hacerlo desde afuera. Finalmente, el director indicó que es imperativo examinar con detenimiento ciertos cargos de libre nombramiento y remoción debido a las situaciones que son de conocimiento público, y también aclaró que no tiene intención de llevar a cabo una masacre de despidos de personal en la entidad, pero sin embargo señaló que aquellos bajo investigación tendrán derecho a defenderse, pero desde afuera de la entidad, pues bajo su dirección serán despedidos. Quienes ingresan, Alejandro, en medio de las críticas y en medio incluso de la polémica que se ha suscitado sobre el cierre hacia la izquierda o ese círculo que está cerrando cada vez más el gobierno del presidente Gustavo Petro en sus más cercanos colaboradores o incluso en altos cargos muy hacia la izquierda y lo que pesan más el ser leal, digamos, al proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro o ¿cómo fue que los definió Gustavo Bolívar? Eran de pura sangre, petristas. Digo que somos de pura sangre. Petristas, y que pura sangre. No se iban a robar ni un pesito. Exactamente, la polémica que se ha suscitado en si deben llegar ahí personas preparadas y técnicas, aparte del honesto, que uno debería por descontado decirse que es honesto, tiene de ser honesto las personas que llegan a estos cargos públicos, debería el propio gobierno por iniciativa, o por lo menos el señor Carrillo que llega ahí a gestión del riesgo, empezar por iniciativa propia a sacudir lo que ahí está pasando y a denunciar no lo que se ha conocido por revelaciones periodísticas como lo que acabamos de hacer hoy y como lo que se denunció en su momento por el tema de los carrotanques allí en el departamento de La Guajira, sino el propio gobierno, sacudir lo que pueda estar pasando y mostrar transparencia en el manejo de estos recursos, ya que eso es lo que ellos han sacado por delante frente a la preparación de quienes llegan a esos cargos. Carlos, yo desde por lo menos hace 10 años estoy escuchando esta noticia. La Corte Constitucional da ultimátum al gobierno para un plan de atención en el departamento de La Guajira. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Hace décadas, Alejandro. Décadas. Creo que en el gobierno empezaron con el gobierno de Álvaro Uribe, siguieron con el gobierno de Santos, persistió con el gobierno de Iván Duque y ahora lo acaban de hacer con la administración de Gustavo Petro. Entre otras cosas, Alejandro, porque se ha demostrado con evidencia la situación que viven, especialmente los niños que mueren por causas asociadas a la desnutrición. Antes se hablaba de los niños morían de sed y de desnutrición, ahora lo han matizado diciendo que mueren por causas asociadas a la desnutrición. Si eso no es razón suficiente, pues sí, si eso no es razón suficiente para tomar medidas urgentes, entonces no sé qué será. El nuevo ultimátum, Diego Espitia. Alejandro, Carlos, muy buenas tardes. Pues la Corte Constitucional dio un mes para que el Gobierno Nacional entregue un plan de atención a la situación de las muertes de menores de edad en el departamento de La Guajira. El organismo emitió un auto en el que resalta que en seguimiento a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en 2017, evidenciaron que no hay acciones concretas que tengan la estabilidad financiera necesaria. El tribunal afirmó que luego de estudiar el plan presentado ante los magistrados, es necesario tomar medidas urgentes que protejan los derechos fundamentales de los menores de edad de la comunidad wayú, así como mantener vigentes los planes en ejecución actualmente. Además, mencionaron que es necesario que en ese plan que deberán entregar las autoridades en conjunto, deberán incorporar cronogramas, acciones y estrategias claras que incluyan el diálogo con las comunidades, el Ministerio de Salud, de Vivienda, Ambiente, Agricultura, Hacienda, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social y el DANE, entre otras entidades, deberán cumplir con las órdenes y entregar el informe completo en un mes.
Y mucha atención que en momentos en que el presidente Gustavo Petro dice que da la orden a todas las personas, esto lo envió en un trino de hace unos minutos, todas las personas que hoy dirigen entidades del gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores. No se gobierna con corrupción. La Procuraduría empieza un macrocaso de investigaciones en varias entidades del Estado encontrando estos actos de aparentes hechos de corrupción. Diego. Alejandro, pues la Procuraduría inició y fue a la Agencia Nacional de Tierras para hacer seguimiento a varias cosas, especialmente a los contratos suscritos por la entidad para la compra de predios y su posterior adjudicación a campesinos en cumplimiento de los compromisos de implementación de la reforma rural integral. El organismo puso la lupa a la ejecución real del presupuesto de los rubros de adquisición de tierras para su adjudicación a campesinos, luego de conocerse que para el 31 de octubre del año pasado, es decir, el 2023, se había logrado solo una ejecución del 17% de los recursos disponibles para el programa, que los recursos disponibles son 1.261.000 millones de pesos. Y es que el organismo pone la lupa porque en un informe sobre la ejecución de estos recursos se reportó una ejecución de un 51% de estos dineros destinados para la reforma agraria integral, la reforma agraria rural integral. Los funcionarios de la Procuraduría identificaron traslados al Fondo Colombia en Paz por 430.000 millones de pesos, lo que correspondería al 34% del presupuesto, que a pesar de que aparecieron como ejecutados, están consignados en una fiducia. El organismo también le puso la lupa a otro tema de la Agencia Nacional de Tierras, y es el convenio con RTBC del año pasado, de octubre del año pasado, de hasta 15.000 millones de pesos, con una ejecución de solamente 660 millones de pesos. Y sobre este punto, los delegados pidieron los análisis de las condiciones estructurales y jurídicas en las que ejecutan los procesos de compra, los procedimientos para el avalúo de los predios y la información para determinar si las decisiones de compra se realizaron en cumplimiento de la ley. Y al final hablaron sobre el tema de los terrenos baldíos en las Islas del Rosario, que eso ha sido un problema bastante grande del que la Procuraduría también le ha puesto la lupa y le ha pedido a la Agencia Nacional de Tierra que regule y que solucione los problemas que tiene con los arrendatarios y las personas que habitan en las Islas del Rosario, por lo que revisó los expedientes y las actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de adquisición de predios en el periodo comprendido entre enero del año pasado hasta la fecha. Y esas son las acciones que hasta el momento ha adelantado la Procuraduría.